Un gusto, estimados estudiantes, acompañarles en su materia Educación Continua. En esta cápsula número 1 vamos a abordar algunos temas de importancia, identificando las prácticas de desempeño docente y las diferentes técnicas grupales como instrumentos para la implementación de una determinada metodología, trabajando las técnicas de enseñanza, las teorías, la práctica pedagógica, la dinámica de grupos, conceptos de aplicación de la enseñanza. Esta materia nos va a llevar en este proceso de esta cápsula número 1 de identificar algunos elementos sobre el desarrollo del proceso de la capacitación educativa. Jan Piaget nos habla sobre su teoría del desarrollo cognitivo, en la cual él da a conocer donde los infantes, cuando nacen, del desarrollo mental básico y sencillo, uh, se conforma bajo un aprendizaje de desarrollo de diferentes etapas, ¿sí? Piaget señala un modelo en el cual se establece el desarrollo cognitivo en 4 etapas. De 0 a 2 años, la etapa motora, que el aprendiz mediante adquiere el conocimiento mediante los sentidos e interacción de los objetos. En la etapa de 2 a 7 años, del desarrollo de la función simbólica, el lenguaje oral y escrito. Una tercera etapa sobre las operaciones concretas de 7 a 12, que son operaciones mentales simples como la reversibilidad y las operaciones formales bajo un pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo. La teoría también del descubrimiento por Brunner, esta considera que los estudiantes deben aprender a través del descubrimiento guiado, donde la curiosidad es la herramienta que lo motiva para la adquisición del conocimiento y el objetivo del aprendizaje por el descubrimiento, así a su vez logra identificar algunos modelos activos de constructivismo. Su enfoque, pues bueno, va a dirigir y va a favorecer las capacidades, las habilidades para la expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de problemas y la flexibilidad mental. Para ello, el aprendizaje no debe delimitarse en una memorización, un proceso mecánico, sino más bien de un proceso de capacidad de resolver problemas, de pensar sobre la situación en la cual se enfrenta. Entonces, el docente no es únicamente explicar los contenidos acabados como un principio o un fin, sino más bien el promotor de proporcionar a los estudiantes material adecuado para poder estimular, ¿sí? Mediante estrategias, ¿sí? De comparación, de análisis y demás, el proceso de adquisición del conocimiento. No podemos dejar afuera la teoría del conductismo, ¿sí? Donde vamos a señalar algunos autores como Watson, Pavlov, Skinner, Thorndike, que son los promotores de este proceso teórico del conductismo, donde la introspección no forma parte esencial de estos métodos. El conductismo reconoce una línea
divisoria entre el hombre, ¿sí? El comportamiento. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esta creación de asociación del proceso del conocimiento a través del conductismo, en muchas de las ocasiones se da en la educación. La teoría por descubrimiento de la información. Gagne nos dice que es un promotor de esta teoría del procesamiento de la información. Habla sobre la sistematización desde un enfoque integrador, donde se consideran aspectos teóricos para estimular, dar respuestas, modelos de procesamiento de la información, bajo un aprendizaje de signos, de señales, de cualquier cosa que constituye, ¿sí? Un aprendizaje de respuestas operativas, un aprendizaje en cadena para determinar una secuencia u orden de acciones, un aprendizaje asociado de manera verbalista, ¿sí? Que implica las operaciones de los procesos simbólicos, un aprendizaje por descubrimiento múltiple que va a implicar las asociaciones de varios elementos, un aprendizaje de conceptos que significa responder los estímulos en términos de propiedades abstractas, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, de aprender de manera significativa los nuevos aprendizajes que conectan a los anteriores y no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos a través de un proceso. La teoría del constructivismo, remontando a Vygotsky, que también que es el promotor del constructivismo social, su teoría enfocada a un aprendizaje social, sostiene que el aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la clara conciencia de quién es y que aprende en el uso de los símbolos que constituyen y desarrollan un pensamiento cada vez más complejo en la sociedad. En ese sentido, hemos mencionado estas teorías, los enfoques, la teoría del desarrollo cognitivo, la de descubrimiento, el conductismo, del procesamiento de la información, la teoría social. Cada una de estas, pues bueno, va a estar vinculada a un proceso de adquisición del conocimiento. Por ello, la importancia que nuestra materia está vinculada a una educación continua, que nosotros que nos estamos formando como licenciados en pedagogía, veamos las tendencias innovadoras para este mundo actual en lo que se refiere en la educación. Las prácticas pedagógicas entendidas como estrategias y métodos utilizados por los educadores, los docentes, para poder facilitar el aprendizaje. Se han experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia, pues desde los antiguos maestros griegos hasta la era digital actual en la cual estamos. Las prácticas educativas han reflejado cambios sociales, tecnológicos y filosóficos, ¿sí? En ese sentido, podemos decir, desde un enfoque integral, la definición de prácticas pedagógicas abarca un amplio espectro de estrategias utilizadas por los educadores para
impartir los conocimientos y desarrollar habilidades en los estudiantes. Estas prácticas van más allá de la simple transmisión de la información. Se centran en crear experiencias de aprendizaje significativas y poder fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. Incluyen métodos de enseñanza, evaluación de interacción en el aula y el diseño de currículums de todos los diseñadores para optimizar el proceso educativo. Entonces, en ese sentido, la educación continua de las prácticas pedagógicas van más allá de la pizarra tradicional. Las prácticas pedagógicas han evolucionado desde la enseñanza magistral hacia un enfoque más interactivo y participativo. Es la lección magistral donde el docente asume el papel central, transmite la información del estudiante. La globalización de la educación y las tendencias actuales que fomentan la participación activa de los estudiantes a lo largo del tiempo, estas prácticas continuas han experimentado cambios significativos. Por eso, en este momento, les compartí una pequeña reseña sobre los enfoques educativos que tenemos que identificar los factores y los avances que estos se van dando asociados al proceso en el cual se establece. Existe un enfoque tradicional todavía, donde las prácticas pedagógicas solían centrarse en un enfoque tradicional y autoritario, donde la enseñanza magistral, donde el docente desempeña un papel central y transmite la información de manera unidireccional y predominante. La evaluación se basa principalmente en exámenes escritos y en el aprendizaje centrado en la memorización y en los hechos y en las formas. Un aprendizaje activo en este proceso de la educación continua nos dice que ha habido un cambio en las prácticas pedagógicas donde se fomenta el aprendizaje activo, se reconoce a cada uno de la importancia de poder involucrar a los estudiantes de manera activa, su propio proceso de aprendizaje, en los métodos como el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas, la discusión en grupos que se han convertido en elementos claves en las prácticas educativas modernas, así como en el feedback, la retroalimentación académica. El uso de las tecnologías, estimados estudiantes, es fundamental, ¿sí? En la educación, en esta educación continua de transformación. Las prácticas pedagógicas ahora incluyen el uso de dispositivos digitales, plataformas en línea, recursos multimedia para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de la tecnología, no solo donde se proporciona el acceso a la información instantánea, sino que también permite la personalización del aprendizaje desde un enfoque también donde el cambio se ha dado al desarrollo de habilidades para este siglo XXI de las prácticas pedagógicas, donde se deben de cultivar habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la colaboración, la resolución de problemas, ¿sí? Las habilidades digitales para la docencia. El aprendizaje a lo largo de la vida, bajo las prácticas pedagógicas también, han evolucionado para poder abordar la idea de que el aprendizaje no se limita al periodo escolar, se enfatiza
el aprendizaje a lo largo de la vida y las prácticas actuales buscan fomentar la curiosidad, la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje continuo en los estudiantes. En la educación continua, las buenas prácticas pedagógicas son claves para el aprendizaje efectivo. Las buenas prácticas pedagógicas se van a centrar en proporcionar un entorno de aprendizaje efectivo en el desarrollo integral de los estudiantes. La personalización del aprendizaje, la retroalimentación constante, la atención a la diversidad, la promoción de habilidades críticas son elementos clave. Por ejemplo, la diferenciación instruccional que adapta la enseñanza para satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes. Se considera pues una buena práctica que reconoce, valora la diversidad en el aula. Las prácticas pedagógicas inclusivas, ¿sí? En ese sentido, la inclusión en la educación es principio fundamental de la educación moderna, que implica la poder garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, género, origen étnico o cualquier otra característica, tengan acceso a las oportunidades educativas equitativas. Al mismo tiempo, las prácticas reconocen este problema que existe actualmente, el acoso escolar. Entonces, las estrategias inclusivas incluyen estas adaptaciones a la enseñanza diferenciada, a la creación de entornos de aprendizaje que celebren la diversidad. La inclusión no solo beneficia a los estudiantes con discapacidades, sino enriquece la experiencia educativa a todos los estudiantes al fomentar la comprensión y el respeto mutuo. Pues bueno, estimados estudiantes, un gusto saludarles en este segmento número 1 de nuestra materia que le estamos acompañando, educación continua. Le vemos pronto. Saludos.